día de hoy, And today, como iglesia estamos hablando as a church, we are talking about de que esta es una iglesia que con su excelencia va a impactar esta ciudad. this being a church that with excellence we will impact the city. Pero no con la excelencia de nosotros como personas, sino primeramente la excelencia de Dios. But not with our own excellence, but with God's excellence. ¿Cuántos creen que Dios es excelente? How many of you believe that God is excellent? ¿Cuántos creen que Dios es una persona que no deja nada a un lado, que no es mediocre cuando hace las cosas? How many of you know that we do not have a mediocre God? ¿Lo creen o no lo Do you creen? guys believe this? Y yo pienso de que eso es lo que Dios quiere, que sea impregnado la tierra. And I think that's what God wants to flood the earth with. Por eso The earth. decimos que sea en el cielo así como donde. That's what we say, let it be on heaven, sorry, in earth, just as it is where. Y adivinen quiénes son los encargados de transmitir esa excelencia en la tierra. And guess who's in charge of transmitting that excellence into earth? La iglesia. The church. Una iglesia que transmita eso. A church that can transmit this Una type iglesia of que ideology. transmita la excelencia del cielo en la tierra. The excellence from heaven brought down to earth. Pero eso tiene que ver con lo que les acabo de decir. And this had to do with what I just told you guys. Que va a depender mucho de quién, de cómo tú ves las cosas. This will depend on the way you look at things. No de cómo se ven, oye bien, Not how they look, no, sino de cómo tú las ves. but how you see those things. Porque yo puedo ver una persona que se ve repugnante, Because maybe I can see a person that looks like filthy. huele feo, It smells bad. y yo puedo tener una actitud de rechazo con esa And persona. I can have an attitude of rejecting this person. Pero si el amor de Dios está sobre mi vida, But if the love of God is upon my life, yo puedo estar viendo a esa misma I persona, might be able to see the same person, pero no con ojos de rechazo, but not with rejecting sino eyes, con ojos de poderlo traer a la presencia de but Dios. rather eyes that tell me that I can bring this person to the presence Ese of ejemplo lo God. podemos poner en cualquier circunstancia que tú estés viviendo el día de hoy. And I can give you this example for any situation that you might be going through today. Si Dios está en medio tuyo, tú puedes ver las cosas diferentes. If God is in the midst of you, then you'll be able to see the things differently. Y así es como Dios ve todo. And that's the way God sees everything. Una de las cosas que me impacta de la palabra de Dios One of the things that shocks me the most es about lo the que Word dice of God Génesis capítulo 1 versículo 2. Si quieren me acompañan allí, is Genesis 1:2, if you want to join me in this. porque quiero que veamos que Dios es excelente en todo lo que hace. Because I want you to see that God is excellent in Es every más, single mira a la thing He persona does. que está al lado tuyo y dile: oye, tú tienes una nariz hermosa. Look at your neighbor and tell him, hey, you have a beautiful nose. Sí, dile: por fe By faith, I'm te speaking. digo que tienes una nariz hermosa. I'm telling you that you have a beautiful nose. Estás bien. You are good. Dios es excelente. God is excellent. Así la gente te haya dicho que no la tienes, la tienes. Even if people have said bad things about your nose, you have an excellent nose. Mira que me acompañas a Génesis 1, capítulo 1, versículo 2. Genesis 1:2. En el versículo anterior, en el versículo 1, dice que Dios creó, dice, en el comienzo Dios, o en el principio creó Dios los cielos y la tierra. It says, in the beginning, God created heavens and earth. Punto. Period. Y después viene el versículo 2, donde dice: y la tierra estaba como, And then verse 2 says that the earth was what? sin orden y vacía. Without form and void. Así estaba la tierra. This is the way it was. Y entonces Dios comienza un proceso de ¿qué? De ordenamiento. And then God begins a process of Si organizing. ustedes leen a partir del versículo 3, que yo creo que ya lo han leído varias veces, If you read this from verse 3, which I think we have read before, Dios comienza a ordenar todo. God begins to organize everything. Comienza a colocar todo en su sitio. Set everything in place. Comienza a colocar el sol donde va el sol, la luna donde va la luna, Puts the sun where it's supposed to go, the moon where it is supposed to go, y a llamar las cosas por el nombre que tienen que tener. and to call things the way they should be called. Si se dan cuenta, dice: y el sol, y Dios llamó al sol al sol día, y a la oscuridad la llamó noche, más adelante. And if you actually think about it, it says that God called the light the day and the darkness He called the night. Y comenzó a colocar todo en el orden que tenía que estar. And He began to set everything in the order that it should be. Y ahí comenzamos a ver la excelencia de And Dios. that's when we begin to see God's excellence. ¿Qué espera Dios de nosotros con What eso? is God expecting from us with Que that? así como Dios ordena y llena las cosas, That just the way He organizes and He fills all the things, nosotros también podamos hacerlo en nuestras propias for vidas. us to be able to do it in our own lives. Quiero decirte algo. I want to tell you Si something. hay algo que está en desorden y vacío en tu vida, If there is something that is without form and void in es your life, porque necesita la llenura y el orden de it's Dios. because it needs God's fulfillment. Porque necesitas escuchar cómo Dios ordena su vida, tu vida. Because you need
need to hear how God will organize and bring your life to Es order. importante entender It eso. is very important for us to understand this. Porque como iglesia Dios nos ha llamado a que transmitamos ese orden y esa llenura de Él. Because as a church, we're called to transmit that order and that fulfillment. Todo aquello que está sin Dios And everything that is within it, without God, va a estar en desorden y vacío. will be disorganized and empty. Por mucho que tengas cosas, It doesn't matter how many things you have. no significa que estés lleno. It doesn't mean you're fulfilled. ¿Me hago entender? Is that clear? Por mucho que tengas cosas en tu casa o en tu propia vida personal, Even if you have a lot of Títulos. things, titles, no quiere decir que estés lleno it doesn't mean you're fulfilled o estés en orden. or that you're in order. Por eso es importante saber cómo Dios trabaja. That's why it is so important to know how God works. Esto lo hablé hace unas semanas atrás, I spoke about this a couple of weeks ago. que después de que Dios ordena todo, That after God organizes everything, lo organiza donde tiene que estar. He organizes it and puts it in the right place. Él dice en el mismo capítulo, He says in the same en chapter, el séptimo día Dios descansó. in the seventh day God rested. Hay descanso, oye bien, There is es un rest. principio. Listen to this, is Hay the principle. descanso cuando hay orden. There is rest when there is order. Hay descanso cuando las cosas se usan para lo que se crearon. There is order when you use things for what the purpose was meant to be. Si no hay descanso If there is no rest en tu vida en este in momento, your life at this moment, es porque hay algo que no está en it's orden because there is something that's out of y order. necesitamos ordenarlo de acuerdo a la voluntad de And we Dios. need to bring it back to order according to the will of God. Porque en Él tenemos Because in Him we las have herramientas the tools para ordenar cada área de nuestras to vidas. bring every area of our life to order. Y ahí quiero comenzar el día de hoy. And that's where I want to start today. Somos una iglesia We are a church que con su excelencia that with its excellence impacta la ciudad, impacta la sociedad impacts the society. y con una enseñanza sencilla, poderosa y clara And with a very clear, relevant, powerful teaching, transforma a las personas. we can transform people. Y quiero que me acompañes a 2 de Corintios 5:20. And I want you to join me in 2 Corinthians 5:20. Porque para poder entender este cambio de mentalidad, Because in order for us to understand this change of tenemos mentality, que ver cómo Dios nos ve. we need to see the way God sees us. 2 de Corintios 2 Corinthians 5:20. 5:20. ¿Ya están ahí? Are you guys there Oigan. already? Dice así la palabra. Por tanto, ¿somos qué? Therefore we are what? Somos embajadores de Cristo. Como si Dios rogara por medio de nosotros, en nombre de Cristo os rogamos, reconcíliense con Dios. Therefore we are ambassadors for Christ, God making his appeal through us. We implore you on behalf of Christ, be reconciled to God. Entonces, oye bien, iglesia que está en este lugar. So listen to this, church. Dios nos ve como embajadores de Él. God sees us as his ambassadors. Lo que te acabo de decir al principio, que fue la introducción, What I just told you at the beginning of the introduction es que en el cielo todo se ve en orden. is that from heaven everything looks in place. En el cielo todo es orden. In heaven everything is organized. Y así como es orden, And just as it's organized, tiene que ser en la tierra. it needs to be brought down to earth. Pero de pronto hoy en día no vemos el orden que debe haber en la tierra But today we don't see the order that we should have. porque no estamos trayendo el orden del cielo a la tierra. Because we're not bringing that order from heaven down to earth. Y la palabra nos está diciendo en este 2 de Corintios 5:20 And the word says in in this verse that we just read in Corinthians, de que nosotros somos ¿qué? that we are what? Embajadores. Ambassadors. Nosotros somos los que transmitimos We are those that transmit lo que hay en el or cielo. that pass on whatever there is in heaven. ¿Qué hace un embajador? What does an ambassador do? Un embajador ¿qué hace? What do they do? Representa la nación en otro lugar. ¿Es así They o no es así? represent the nation in another place. Is that right? El embajador de Perú es representante de Perú aquí en Canadá. Peru's ambassador in Canada is a representative of Peru in Canada. Representa la cultura de Perú, representa las leyes de Perú. He represents the laws of Peru. He represents the culture of Peru. Representa el presidente de Perú. Represents the president of Peru. ¿Me hago entender? Is that clear? Eso es un embajador. That is what an ambassador Alguien does. que representa. He represents.
Y eso hace parte de la próxima serie que vamos a comenzar. And this is part of the new series that we're about to begin. Porque nosotros tenemos que representar como hijos de Dios el reino de Dios en la tierra. Because as children of God, we need to represent the kingdom of God down on earth. Eso es lo que nos dice aquí. That's what it says right here. Así que somos embajadores de Cristo. Because we are ambassadors of Christ. Tú y yo somos personas que representamos a Cristo. You and I both represent Christ La representamos en la tierra. on earth. Por el cual nuestro lema, y ahí está nuestro lema. ¿Cuál es nuestro lema? And that's where our jingle or our main topic is. Nuestro lema dice aquí es, vuelvan a Dios. Our statement says here, be reconciled to Tremendo God. eso, ¿ah? It's awesome, isn't it? Regresen a Dios. Go back to God. Ese es el objetivo de todo hijo de Dios en la tierra. That is the objective of every child of God on earth. Que la gente nos pueda ver a nosotros y decir, quiero que vuelvas a Dios. That people might see us and they can say, okay, I want to go back to God. ¿Por qué vuelvan a Dios? Why go back to God? Porque de Dios salimos. Because we came from Pero hay God. personas que no se acuerdan o no saben que de Él salieron. But there are people that don't remember or don't know that they came from God. Entonces eso es como Dios nos ve. So this is the way God looks at us. Y tiene que ver, ese cambio de cultura, And that change of culture, tiene que ver con ser impregnados con lo que está en el cielo. it has to do with being flooded by what it is in heaven. Por ejemplo, el presidente de Colombia For example, President of Colombia, no puede mandar, por ejemplo, aquí a Canadá, he cannot send here to a Canada un embajador, a una persona, an ambassador or a si person esa persona no está impregnada de Colombia. ¿Me hago if that entender? person is not flooded with Colombian's culture and Tiene que information. conocer la cultura, He needs to know the culture. tiene que conocer las He needs leyes, to know the law. tiene que representar bien a He Colombia. needs to represent properly the country that he is representing, which is Colombia. Igual con nosotros. Same thing with us. Nosotros tenemos que estar impregnados We need to be flooded con el reino de Dios en nosotros with the kingdom of heaven in para us representarlo, no aquí el domingo en la mañana, in order to represent him, not here on a Sunday en morning, todo lugar donde estemos, in every single place we go to, en cualquier lugar donde tú te encuentres. in any place that you might see yourself. Somos representantes de Dios. We are representatives of Christ. Pero todo comienza en casa. But everything begins at home. Digan conmigo, todo comienza en casa. Repeat after me, everything begins at home. Excelencia es lo que Dios pide de nosotros. Excellence is what God demands from us. Si yo hablando de este tema o orando de este tema con Dios, And praying about this with God, yo le decía, Señor, ¿cómo será el cielo? I was asking him, how is heaven like? Y What lo is heaven único like? que se me venía a la mente era excelencia. And the only thing I could think of was Que excellence. todo se veía en orden. Everything would look pretty sharp and neat. Y yo comencé entonces a averiguar un poco más acerca de esto. And I began to inquire about this a little bit more. ¿Qué es excelencia? What does excellence mean? Excelencia es calidad, It's quality. es aprecio, It's es appreciation. una cualidad. It's a quality. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros tengamos. And that is what God wants for us to have. Que esa excelencia sea transmitida en la tierra. For that excellence to be transmitted to earth. Que seamos impregnados de esa For excelencia us que to Él be tiene. flooded with that excellence. Por eso la palabra dice, la oración que Jesús dice es, And that's why his prayer, Jesus says, venga tu reino your kingdom a come la tierra como donde. down to earth as it is in heaven. Hágase tu voluntad, así en la tierra como donde. Let your will be done on earth as it is in heaven. Y adivine quiénes somos los que transmitimos esa voluntad. And guess who are the ones that transmit that will? Nosotros. It's us. Tú y yo somos los que tenemos la voluntad de Dios para transmitirla en la tierra. You and I know the will of God and we will transmit it here on earth. Si nosotros nos ponemos a mirar, And if we start looking at this, cada vez que Dios every time God trabajaba con el hombre, worked with man, en la palabra, veámoslo en el contexto de la palabra. if you actually look at this in the word's context, Cada vez que Dios se unía con el hombre every time he will unite with man para hacer algo, to do something, lo hacía bien. he would do it well and right. Le daba las herramientas claras. He would give man the tool very clear, Lo hacía con excelencia. and he would do it with excellence. Te voy a dar solamente un par de I'm ejemplos. just going to give you a couple of examples. El arca guys. de Noé, Noah's Ark, el tabernáculo de the Moisés tabernacle of y, Moses, por ejemplo, el templo de Salomón. the temple of Solomon. Si nos damos cuenta en la palabra, If we look in the Bible, Dios es detallista. God is detailed oriented. ¿Cuántos creen que nuestro Dios es detallista? How many of you know that our God A is detail Él oriented? no se le escapa nada. He never misses anything. Él siempre iba al punto que tenía que ir. He's always hitting the right spot. Cuando tenía que hablarle a Noé acerca del arca, When he needed to talk to Noah le about the dio las ark, medidas, he gave him measurements. le dijo dónde tenía que He hacerlo, told him where he had to do le it, dijo cuáles eran lo que iba a utilizar para eso, what was los the recursos material para for eso. that, the resources.
Así que nosotros vemos en Dios So we see in God que cuando Dios quiere construir algo, that when God wants to build something, Él te quiere dar todo lo que necesitas para que lo He construyas. wants to give you everything you need in order to build it. Él te da todo lo que necesitas para que construyas su sueño. He'll give you everything in order for you to build His dream. Y cuando lo vemos que lo hace en excelencia. And when we see this done, it's done in El excellence. día de hoy quiero hablarte de qué es lo que Dios está construyendo el día de hoy. And today I want to talk to you about what is it that God is building today. Dios no está construyendo un arca en el día de hoy. He's not building up an ark. Dios no está construyendo un templo de Moisés. He's not building up the temple of Moses for Moses. Si ustedes leen la historia de cómo Dios le dio todo el detalle a Moisés. And if you read the story about how God gave all the details to Moses, Dios le dice a Moisés hasta de qué forma tenían que vestirse los He sacerdotes. even tells Moses what the proper outfit for the priest Qué would be. material y qué piedras tenía que usar al momento de construir el arca. What materials, what types of stones he should be using to build up. ¿Cuánta medida había entre un poste y el otro poste? The measurement between one column and the next column. Nosotros vemos en esos detalles que a veces parecen aburridos. ¿A cuántos les parecen aburridos? And those little details that are so boring, mí- how many of you think this A mí boring? me parece aburrido que dice 30 codos a la derecha, 40 codos a la izquierda, levante una columna de oro, comienzan a contar un montón de cosas You que know, dicen, when- ¿para qué? When it says 30 feet right and 30 feet to the left and then build up a column, I don't understand why. ¿Sabe por qué eso está allí? But do you know why that is there? Es para que conozcamos que a Dios le gusta que las cosas funcionen en orden. So that we might understand that God loves when everything works in an organized way. Oye bien, Listen to this. el orden The order va a traer excelencia. will bring excellence. Y la excelencia And excellence va a traer la presencia, va a mostrar la presencia de will Dios. show His presence. A veces no le prestamos atención a eso, Sometimes we don't pay attention to this. pero realmente Dios es un Dios de excelencia. But truly, God is a God of excellence. Y ahí vemos cómo Dios daba todo, daba explicaciones, provisión, preparación y hasta personas Dios las mandaba. And He will provide with explanation, provision, and even He will provide the right people to do the work. Entonces quiero preguntarte una cosa. So I'd like to ask you something today. Si nosotros somos embajadores del reino de los cielos If we are ambassadors of the kingdom of heaven, y vemos que Dios todo lo hace en orden y en excelencia, and when we see that God does everything with order and excellence, ¿qué espera Dios de nosotros que hagamos con lo que tenemos? what does God expect from us to do with whatever we have? Con todo lo que Él nos entrega, With everything that He's giving con us, nuestros hijos, with our children, con nuestras esposas, with our wives, con nuestros hogares, with our con households, nuestra iglesia, with our church, con nuestra propia vida, with our own life, que lo hagamos de la forma que Él dice que for tenemos us que to hacer. do it the way He tells us to do it. Porque de esa forma tendremos descanso. Because then we will be able to rest. Por eso no es en vano cuando Dios le dice a Moisés, That's what, when God speaks with Moses, is not vain. mi presencia irá contigo That He says, my presence will go y yo with te you, daré descanso. and I shall give you rest. Te voy a repetir eso. I'm going to tell this again. Mi presencia va contigo My presence is going with you, y yo te daré and descanso. I will give you rest. Muchas veces Many times, no tenemos descanso we don't have that rest porque no queremos la presencia, because we don't want the presence, porque queremos hacerlo en nuestras propias because fuerzas. we just want to do it on our own. Mira lo que Dios nos dice en la palabra en 1 Corintios 10:31. But 1 Corinthians 10:31, 1 Corintios 10:31. 1 Corinthians 10:31. Dice, así que sea que coman o beban o cualquier otra cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de. So whether you eat or drink or whatever you might do all things to the glory Hagan of God. lo que hagan, Whatever you do, hagan lo que hagas, whatever you do, hazlo como para Dios. do it as if it were for God. Te voy a dar otro versículo para eso. I'm going to give you another verse for this. Colosenses 3:17. Colossians 3:17. Mira lo que dice Colosenses Look 3:17. at what Colossians says. Dice así, y todo lo que hagan o digan, háganlo como que It says, and whatever you do in word or in deed, do everything like what or in what? dice aquí en mi versión, dice, como representantes del Señor Jesús y den gracias a Dios Padre por medio de Él. It says, on behalf of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. Así que la palabra nos está diciendo, oye bien, So the word is teaching us, listen, de que todo lo que hagamos, that everything we do, todo lo que tú hagas, everything we do, tenemos que hacerlo como para Él. we need to do it as if it were for Him. O sea, This means de que tenemos que hacerlo bien. we need to do it right. Tenemos que hacerlo bien. We need to get it right.
Porque cuando lo hacemos bien, Because when we do it right, la gente ve a Dios en nosotros. people will see God through us. No es tener un lenguaje religioso. It's not having a religious thought. No es decir cosas que la misma gente que te rodea no las entienden. It's not to talk in such a way that even people that are around you won't be able to understand what you're saying. Se trata de que tú puedas con tu propia vida donde tú te encuentras que muestres a Dios. It's about you showing God with your lifestyle Y que muestres cómo Dios te saca de diferentes situaciones. and show how God is leading you out of different situations. Ese es el Dios que tenemos. This is the God we have. Un Dios que anhela A God that yearns que lo representemos donde quiera que vayamos. for us to represent Him properly wherever we go, Donde quiera que estemos. wherever we are. Quiero decirte algo. And I want to tell you something. ¿Qué es lo que Dios está construyendo el día de hoy? What is it that God is building up today? ¿Qué es lo que Dios está levantando el día de hoy en esta nación? What is He En este mundo. edifying today in this nation? Quiero que me acompañes a Efesios 4. I want you to go with me to Ephesians 4. Porque lo que Dios estaba haciendo hace miles y miles de años atrás, Because what God was doing 1,000 years ago funcionó para hace miles de años atrás. Con el worked arca. thousands of years ago with the ark. Lo que Dios está levantando en el día de hoy, And what God is building up today con su excelencia, with His excellence, con su orden, with His order, es algo que te involucra a ti y a mí. is something that involves you and I Y both. que nos beneficia a los dos, a And that it todos. benefits the both of us. Efesios 4 Ephesians 4, nos deja muy claro it's very clear qué es lo que Dios está construyendo hoy en día. about what God is building today. Y cómo Dios está aquí para transformar tu vida. And how is God here to transform your life? Efesios 4:11. Ephesians 4:11. Dice, ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleven a cabo la obra de Dios y edifiquen la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. And He gave the apostles, the prophets, the evangelists, the shepherds, and the teachers to equip the saints for the work of the ministry, for building up the body of Christ, until we are all attained to the unity of the faith and the knowledge of the Son of God, to mature manhood, to the measure of the stature of the fullness of Christ. ¿Qué es lo que nos está diciendo la palabra allí? What is the word saying to us? ¿Qué es lo que Dios está construyendo el día de hoy? What is God building today? Quiero hacerte solamente ese recorrido. I want just to show you this. Really Dios quick. ordenó la tierra He organized the en earth excelencia. in excellence. ¿Y cuántos creen que la tierra es la obra maestra de Dios? And how many of you believe that the earth is the Quiero que vean masterpiece esta from foto. God? I want you to take a look at this Quiero que picture. vean esta foto simplemente para que se den cuenta. Nos las mandaron ayer Daniel y Natalie Natalie and Daniel sent this del to us. atardecer de London. This is the sunset from yesterday in Cuando uno London. ve cosas como esas, When you see this type of things, uno puede ver que nuestro Padre que está en el cielo es perfecto. you can see that our Heavenly Father is perfect. Uno puede ver que nuestro Padre es detallista. You can see that He is detail oriented. Uno puede ver que a Dios no se le escapa nada. You can see that God never misses anything. Y ese es el Dios que tenemos nosotros. And that is the God that we have. Dios levanta todo lo que levanta, lo levanta para que brille Everything that He builds is for that to y shine, para que muestre su amor. and so that it can show His love. Quiero preguntarte hoy, And I want to ask you something. de acuerdo a lo que acabamos de leer, According to what we just read, ¿qué es lo que Dios está levantando en esta nación, en este mundo el día de hoy? En esta what is tierra? it that God is building up today? Dios está levantando He is building up una iglesia a church que muestre su gloria. that can show His glory. Si nosotros vemos, Dios dice en su palabra If we see in His word, He says de que Él ha puesto sobre su iglesia diferentes recursos that He has put into place upon His church different resources para levantarnos a cada uno de to nosotros, build and edify every single one of us, para sanarnos a cada uno de nosotros, to heal every single one of us, para que nuestras vidas muestren el amor de Dios, so that our lives can show God's love, para que nuestras vidas muestren de que existe un Dios. so our lives can show that there is a God, Y ese es el Dios que tenemos nosotros. and that is the God that we have. Quiero que me acompañes Just join me here al Salmo 19, to versículo 1. Psalm 19:1. Salmo 19, versículo 1. Psalm 19:1. Si están ahí, me dicen amén.
If you're right there, just let me know by telling me amen. Salmo 19. Yo todavía no he llegado, estoy llegando. Aquí estoy. Dice así: And it says, los cielos que heavens what? proclaman la gloria de Dios y el firmamento despliega la destreza de sus manos. The heavens declare the glory of God, and the sky above proclaims his handiwork. ¿Sabes qué sucede muchas veces? Do you know what happens most of the times? De que estamos tan ocupados, We're so busy, guys. tan llenos de situaciones, So full of situations que no nos damos cuenta that we don't even realize que la misma naturaleza nos habla del amor de Dios. that the very nature itself would actually talk to us about Nos how wonderful habla God de is cuánto Él nos protege. and how he protects us. Yo le decía esta semana a alguien I was talking to somebody this week, de que por causa de tantos problemas que tenemos en medio nuestro, and I told him that because of how many problems we have with de ourselves, tantas noticias que a veces uno ve, how many news we actually see week by week, uno pierde el beneficio de ver la obra de Dios en medio nuestro. you miss the benefit of watching and seeing the work of God around us. Y lo decía porque llegó a mi casa y nos fuimos un momentico a la parte de atrás de mi casa, que es un backyard bastante grande, And I was saying because this person came and we went to my house backyard, y comenzamos a caminar. which is kind of big, and then we started to walk. Y él me dice, oye, qué cosa más hermosa tienes acá. And this person says, hey, what a beautiful backyard this is. Y comenzamos a caminar por el lado posterior, a la parte derecha de la casa. And we went on the east side of the house. Y me di cuenta de que ahí se podía colocar una hamaca. ¿Saben qué es una hamaca, verdad? And I realized you could actually lay down in a hammock. I don't know if you guys know though. But Y él fue el que me lo dijo, mira, aquí puedes colocar una hamaca. and he told me, hey, you can actually hang up a hammock right here. Y yo dije, yo nunca había pensado en eso. And I said to him, Es más, I never thought of this. nunca había pasado por acá. I actually never walked this way before. O sea, vivo en ese lugar y nunca me había atrevido a pasar por ese lugar y ver cómo estaba ese lugar preparado. See, I lived in this place and I was never there, courageous enough to just walk and see. Para tener una relación con Dios directamente. In order to have a relationship with God. Para poder apreciar lo que Dios nos ha entregado. In order so that we can appreciate what God has Te given digo us. esto And I'm porque- telling you this Porque muchas veces because many times no nos damos cuenta we don't even realize de lo que Dios nos ha puesto alrededor de nuestros hijos. of the things that God has put around ourselves or our children. Y eso habla de su gloria. And that talks about his glory. Quiero que me acompañes Let's join me here a ver to see en la palabra en Hebreos 4:12 Hebrew 4:12. de cómo se va a construir esa iglesia, How that church is going to be built up. de cómo se va a construir eso que Dios sueña para nosotros. How that dream of God is going to be built up in us. Porque Dios promete Because God promises que nos sacará de toda esclavitud, that he will lead us all out of slavery, de toda prisión. of all oppression. Y quiero decirte que para poder cambiar la cultura de algo, And I want to tell you that in order for you to change something's culture, tiene que cambiarse la forma de hablar. you need to change the way you speak. Para poder ser embajadores tengo que cambiar mi forma de hablar. In order for me to be an ambassador, I need to change the way I Y no te speak. estoy diciendo que ahora en adelante tú vas a ser una persona que vas a estar en el trabajo diciendo aleluya, gloria a Dios, santo, qué sé yo. And I'm not telling you that from now on, every day you go to work, you're going to have to say, okay, glory to God, holy, hallelujah, and all that stuff. O le vas a decir como le pasó a un hombre que tenía problemas mentales con el OHIP. ¿Saben qué es el OHIP aquí en Canadá, verdad? Or like there's people that had some problems with the OHIP, La entidad que le da dinero a los que tienen problemas disability, pues. which is Ese the tipo de entity that personas. provides for people with disabilities with some money. Es una historia. Dice que este hombre recibió al Señor y su vida fue transformada. And it says that this man accepted Jesus Christ and his life was transformed. Tenía problemas mentales y el hombre entonces se fue para donde su caseworker. He had mental issues and he went to his caseworker. Y ya iba totalmente sanado de parte de Dios. And he was completely healed because God had healed him. Y se sienta con la caseworker y le dice, He sits down in front of the caseworker and he mire, says, yo le voy a explicar qué está pasando conmigo. look, I'm going to tell you what's going on with me. Yo sé que usted me manda una ayuda de $2,500 al mes. I know you guys send me an aid for $2,500 bucks a month Tengo problemas de esquizofrenia. Póngale cualquier problema mental. because I have whatever problem, schizophrenia or Pero whatever. ya quiere decirle que ya estoy sano. Ya no me tiene que mandar más. But I have come here to tell you that I'm healed and that you no longer need to send me the money Porque ya no estoy deshabilitado mentalmente. because I'm no longer mentally challenged Es or más, estoy buscando disabled. trabajo. I'm actually looking for a job. Entonces, lógicamente, la caseworker se lo queda mirando y le dice, So the ¿cómo case así? worker, she starts looking at him and she says, like, Cuéntame, what do ¿qué you pasó mean? contigo? What happened with you? Entonces este hombre viene y le dice, mira, es lo siguiente. And this man says, okay, I'm gonna tell you this. Es que ya no vivo yo.
I'm no longer living myself, sino que es Cristo el que vive en mí. but Christ, He dwells within Y me. lo que vivo en la carne lo vivo por la fe de Cristo Jesús. And what I live in the flesh, I live because of the faith in Jesus Christ. La caseworker se lo queda mirando, le And the dice, caseworker looks at him and she says, ok. oh, okay. Váyase para la casa tranquilo. Okay, No go problema. home, it's okay then. El We're mes good. siguiente le mandaron $4,000. And next month he got $4,000. No se trata de la forma como tú hablas. It's not about the way you speak. Se trata de la forma como Dios transforma tu forma de hablar. It's the way God transmitir el mensaje. transforms the way you transmit or communicate a message. Estamos hablando That we're talking about de que en esta comunidad in this community, se hacen las cosas como en el cielo. things are done the way they're done in Que en heaven. este lugar se ve la excelencia de Dios en todo lugar. That you can see God's excellence in every single Y no place. tiene que ver con nuestra forma de hablar. And it doesn't have anything to do with the way we speak. Ayer que estábamos teniendo un entrenamiento con los maestros, Yesterday we had a training with the teachers of hablamos this church, de un ejemplo de esos. and we spoke about an example of Si this. tú le dices a tu jefe, mira, estoy pasando por un desierto, If you tell your boss, look, I'm going through a desert, boss, y no entiendo por qué este tiempo tan difícil en mi vida ha causado and I don't understand why this has cost, de que ya el río de Dios se seque sobre mí, that the river of God has drawn upon me, la bendición de Dios pare sobre mi vida. and the blessings has stopped up from my El jefe life. no te va a entender ni flauta lo que tú le estás The diciendo, boss ni is not pito. going to get one single word of what you're saying, No se trata de cómo tú hablas, because it's not about the things you say, sino de lo que tú vives. but what you're living. Y para poderlo cambiar nuestra forma de vivir, And in order for us to change the way we para live, poder cambiar la cultura, to change our culture, tenemos que conocer lo que la palabra de Dios dice de nosotros. we need to understand what it is that God says about us. Hebreos 4, de 12 al 13 dice de esta manera. Hebrew 4 from 11 to 12. Sorry, 12 to 13. Dice, pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Y no hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos, y es a Él a quien rendimos cuenta. For the word of God is living and active, sharper than any two-edged sword, piercing to the division of soul and of spirit, of joints and of marrows, and discerning the thoughts and intentions of the heart. And no creature is hidden from his sight, but all are naked and exposed to the eyes of him to whom we must give account. Entonces estamos viendo que la palabra de Dios So we're seeing that the word of God, es la que nos va a traer ¿qué? Una revelación de quién realmente somos. it will give us a revelation of who we truly are. Míralo en 2 de Timoteo 3:16. 2 Timothy 3:16. Ahí mismo, 2 de Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. La palabra nos corrige cuando estamos equivocados, nos enseña a hacer lo correcto, y Dios la usa para preparar y capacitar al pueblo para que el pueblo haga toda buena obra. All scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness, that the man of God might be complete and equipped for every good work. Entonces estamos viendo allí que la palabra de Dios So we can see how the word of God es la que va a cambiar nuestra forma de caminar. is the one that will change the way we walk. Pero muchas veces nosotros enseñamos la palabra But many times we teach the word y la complicamos and we make it so cuando la complicated, palabra de Dios es sencilla. when it is very simple. Cuando la palabra de Dios se puede aplicar en nuestras vidas diarias de una forma fácil. When the word of God is applicable to our lives Lo in que a daily acabamos de life. leer And what we just read es entender simplemente is understanding que cuando nosotros aplicamos la palabra de Dios a nuestras vidas, that when we apply the word of God to our lives, entonces then la palabra the word va a corregir nuestro camino. will begin to right up our Nos ways. mostrará que estamos haciendo mal It will show us what we're doing wrong, y cambiaremos nuestra forma de andar. and we will change the way we walk. Simplemente te quiero mostrar esas 4 cosas que están allí dentro de lo que acabamos de leer. So I want to show you those 4 things that are within what we just read. Porque el cambio de cultura nuestra Because the switch or the change in our culture comienza por lo que escuchamos. will begin by what we listen to. El cambio de nuestra vida comienza por lo que tú y yo escuchamos. The change in our life will begin by what you and me both hear. La palabra que hace en nuestras vidas. What does the word do in our De lives? acuerdo a los 2 versículos, a los dos pasajes que acabamos de leer. According to what we just read,
nos revela la verdad. It reveals the truth. Y dice la palabra que la verdad nos hará libres. And the word says that the truth will set us free. Segundo, Second. nos corrige cuando estamos equivocados. It reproves us when we're wrong. Y quiero que veas eso en el Salmo 119, versículo 105. That's Psalm 119, Escríbelo verse si quieres, lo 105. If you just want to write it down and then look for it later. Dice, tu palabra es lámpara que guía mis pies It says, your word is the light of the lamp that guides my feet y una luz para mi camino. and the light for my way. La lámpara guía nuestros pies, la palabra guía nuestros pies. The lamp will actually guide our feet. Eso es la palabra. Nos enseña qué camino tenemos que tomar. It teaches us and it shows us what is the way that we are to take. Y por último dice And lastly, que, tercero, third, la palabra sorry. nos enseña a hacer lo correcto. It says that the word of God will teach us how to do the right thing. ¿Cómo es el cambio de cultura de una persona? How is the change of culture in a person? ¿Cuántos de los que estamos aquí nacieron en Canadá? Levanten la How mano. many of the ones that are here were born in Canada? Levanten la mano. Creo que solamente Santiago I y por think allá. only Santi. Todos los demás que estamos aquí, todos casi que todos, sí, exactamente. Hemos llegado a una cultura totalmente diferente. ¿Es así o no es así? Everybody else, we have come to a very different culture, is that right? Quiero tomar esa parte, esa última parte, And I just want to take the last part para decirte cómo ser embajadores del reino. to tell you how to become an ambassador of the kingdom. Porque eso es lo que Dios nos ha llamado. Because that's what God has called us for. Lo que hacemos aquí cada vez que nos reunimos, What we do here every time we meet, o cuando tomas un discipulado, or when you actually are starting a o tomas el discipleship, discipulado de nosotros, como or when iglesia, you start the formation process in our church, lo que queremos lograr what we want to achieve es que tu vida sea transformada. is for your life to be transformed Que tú puedas mostrar el amor de Dios so that you might show God's love everywhere, en todas las áreas de tu vida. in every single area of your life. Que tú puedas rescatar, que primeramente Dios te rescate. That first of all, God can rescue you. Pero te traigo ese ejemplo de Canadá. But I'm going to bring this example of Porque todos los Canada. que estamos en este lugar Because every single one that's here today, nos tocó reaprender esta nación. we had to relearn this nation. Nos tocó aprender, a muchos de nosotros nos tocó volver a aprender a manejar. We had to relearn how to start a drive. Nos tocó aprender un idioma. ¿Cuántos les tocó aprender un We idioma? had to learn a new language. How many of you had to go through this? A todos. Everybody. ¿Por qué? Why? Porque la cultura de esta nación Because the culture of this nation no se va a adaptar a la cultura que trajimos de nuestras naciones. will not adapt to the culture that we brought from our nations. Nos tocó ir a escuelas We actually had to go to schools y nos tocó adaptarnos al sistema económico de esta nación. to adapt to the economical system of this nation. Yo digo esto And I'm saying this porque el reino de los cielos es muy diferente al reino de la tierra. because the kingdom of heaven is very different from the kingdom of earth. Y nosotros no podemos seguir viviendo en la tierra And we cannot keep on living in earth o creer que si vivimos en la tierra or believe that if we live in earth, estamos mostrando el reino de los cielos. we're showing the kingdom of heaven. Para mostrar el reino de los cielos In order for us to show the kingdom of heaven, necesito aprender de él. I need to learn from it. Necesito ver el reino. I need to see the kingdom. Necesito ser impregnado por lo que el reino dice I need to be flooded by what the kingdom says. y que mi vida represente el reino. And that my life might represent that kingdom. Entonces, So, con todo lo que te he dicho hasta el momento, with all the things that I've said until this point, ¿cómo yo hago what do I do para impregnarme de eso? to be flooded with this? Con la palabra de Dios, With the word of God. donde dejo que la palabra me revele quién soy yo. And I Primero, allow for the word of God to reveal who I truly am. donde dejo que la palabra me corrija mi caminar. And I let the word reprove the way I walk or my ways. Donde dejo que la palabra me enseñe o me capacite para toda buena obra. And I let it teach me and train me for all good works and deeds. Y para terminar el día de hoy, quiero que me acompañes a Efesios 4:25. And to wrap up with this today, just join me in Ephesians 4:25. Lo que Dios está construyendo es su iglesia. Because what God is building out today is His church. Y tú eres parte de su iglesia. And you are a part of this church. Lo que Dios quiere hacer contigo es restaurarte y sanarte y liberarte y salvarte. What God wants to Con do is cada to uno de restore you, nosotros. set you free, save you, every single one of you. Tenemos que dejar de pensar en ser egoístas We need to stop being so selfish y entender que Dios nos ha salvado and understand that God has saved us para mostrar su amor a aquellos que lo necesitan. to show His love to those that need it. No podemos creer que Dios me ha salvado simplemente para beneficio personal. See, I can't just think that God just saved me for my personal benefit.
Dios me ha rescatado de donde yo me encontraba. God has rescued me from where I was before. Por eso le decía, yo soy un milagro. And that's why I was telling you I am a miracle. Porque yo no debería estar acá. Because I was not supposed to be here. Y a ser totalmente lleno de su presencia. And to be completely filled with His presence. Al proponer mi corazón a aprender, When I set my heart on learning, entonces comencé a caminar de acuerdo a esa verdad. then I began to walk daily according to that truth. Antes de que vayan a Efesios 4, quiero que vean esto solamente. And before you go to Ephesians 4, I just want to show you something. Hechos 2:26. Acts 2:26. Bueno, Hechos 2:26, pero voy a comenzar más bien en el 30. Solamente voy a leer esa parte. I'm just going to read this really quick on 2:26. Porque quiero que veas esto. Because I want you to see this. El poder de la explicación. The power of explanation. Muchos de nosotros no somos fieles a la palabra porque no se nos explica la palabra bien. Many of us cannot be faithful to the Word of God because they're not explaining it to us. No se nos hace práctica. It's not practical. A veces no podemos ser fiel a algo que no sabemos que tenemos que hacer. And sometimes we cannot be faithful towards something we don't understand completely. Si yo les digo que en este momento hay un incendio, ¿ustedes qué hacen? So if I tell you that this moment there is a fire, what would Si you yo les guys digo, do? hay incendio aquí, ¿ustedes qué hacen? If I tell you right now there is a fire, what would you guys do? Todo el mundo corre, ¿verdad? Everybody starts running. ¿Cuántos Right? hijos, cuántos aquí tienen hijos allá en el NA Kids? How many of you have children in NA Kids? Lo primero que haría un papá es correr a buscar a su hijo, ¿verdad? The first thing a father would actually do would be just to run to get the child. Es más, si hay un incendio ahora, yo no me, ¿cómo sería? Blame. I don't blame them. Yo no los culparía a ustedes y salen corriendo como locos. If there is a fire right now, I would not blame you if you actually run like a crazy person to get your ¿Saben kid. por qué? You know why? Porque aquí nunca se les ha explicado qué hacer un día de incendio, ¿verdad? Because we've never explained to you what to do on a fire ¿Es verdad o no drill. es verdad? On a fire day. Is that true or not? Aquí se les ha dicho a ustedes que tienen que hacer en momentos de Have incendio. we told us what to do in case of an emergency like this? Eso habla de que no hay excelencia en ese caso. That speaks about there is no excellence in this case. Pero hoy vamos a tener un simulacro de incendio. But today we're going to do a fire drill actually. No, o sea, hoy nos preparamos para eso. For, Estoy hablando en for serio. real, like we got prepared for this today. Al final de ahorita vamos a hacer el simulacro de incendio. In a few minutes we're going to start with the fire drill. Pero estoy utilizando ese ejemplo para decirles a ustedes algo. But I'm showing you this example to teach you something. Si no se te explica la palabra, If the word is not explained to si you, tú no la lees y no la entiendes, if you don't read it or understand it, no puedes ser fiel a ella. you cannot be faithful to it. Mira lo que pasa en Hechos rápido. Hechos 8:30. 8:30, sí. Acts 8:30. Estaba un señor que le llama el eunuco, mejor dicho, un secretario de una reina, venía de adorar en Jerusalén. Y en el versículo 30 vemos que Felipe, Dios lo lleva a un lugar donde estaba el eunuco, lo lleva donde está el eunuco. So the eunuch or a slave of a queen was actually coming here and he was being brought by somebody else. Y mira lo que pasa. And look at what happens here. Versículo 30 dice, Felipe se acercó corriendo y oyó que el hombre leía ¿qué? Al profeta Isaías. Y Felipe le preguntó, ¿entiendes lo que estás leyendo? So Philip ran to him and heard him reading Isaiah the prophet, and he asked, "Do you understand what you are reading?" ¿Ven lo que está preguntando? ¿Entiendes lo que You lees? see, he's asking, "Are you guys understanding what you're reading?" Lo que está leyendo es una palabra profética de Jesús. What he's reading in Isaiah is a prophetic word about Jesus Pero Christ. Felipe le dice, ¿entiendes lo que lees? But Philip is actually asking the eunuch, "Do you understand what you're reading?" 31 dice, el hombre contestó, Verse 31 ¿y says. cómo puedo entenderlo a menos que alguien me explique? And he said, "How can I understand unless someone explains this to me?" Y le rogó a Felipe que subiera al carruaje y se sentara junto a él. And he asked him to get in and sit next to him. Y se sentara junto a él. ¿Para sit qué? next to him. What Para for? que le explicara. To explain. En este lugar queremos explicarte la palabra de Dios. So in this place we want to explain the word of God to you. En esta casa queremos que tú seas fiel a la palabra de Dios. We want for you to become faithful to the word of God. En esta palabra queremos que tú seas un hijo de luz. To be a son of the light or a daughter of the light. Un hijo de luz. A children of light. Que donde tú vayas, That wherever you might go, brilles. you might shine. Que donde tú vayas, That wherever you might go, aunque no digas una palabra, even though you don't speak a word, pero con tu forma de comportarte, comenzando en tu casa, but with your behavior, but starting at home, la gente pueda ver en ti a Dios. people will see God through you.
Pero para que se vea en nosotros necesitamos que alguien nos las explique. But in order for that to happen, we need someone to explain this to us. Alguien que nos las explique. Someone to explain this to us. Pero también necesitamos nosotros el deseo de que no nos explique. But also we need to develop that desire of someone explaining things to El us. proceso de formación de esta comunidad The formation process of this community comienza desde los 0 años de edad begins when they are 0 years old hasta el día que hasta el día de la muerte, mejor dicho. until the day they actually go with God. Desde ya estamos formando a los niños en nuestro From NA now, Kids. we are forming them in NA Kids. Ayer tuvimos una capacitación de maestros Yesterday, we had a training for the en teachers este lugar in this place, para que cada vez que nosotros nos paremos a hablar de algo de Dios, so that every time we stand up and talk about God, sea niño, whether there's sea a kid adulto, or an adult, se lleve una palabra para su casa y sepa cómo aplicarla. they can bring a word home and they know how to apply that word. Porque no hay nada más frustrante que ir a un lugar y no entender un pito. Because there is nothing more frustrating than going to a place and understanding nothing. Yo no sé cuántos de ustedes habrán tenido profesores I don't know how many of you actually had teachers que se paraban a explicarte una clase y no entendías nada de la that clase. explained something to you and you got nothing. Y eso era frustrante. And that was very frustrating. Mira lo que Dios espera de nosotros. Efesios 4, Look at what God is expecting from us. Ephesians 4, 25 en adelante. 25 and ahead. Así que dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad a todos porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa las manos para que trabajes en un trabajo digno. Y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes lo oigan. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios conforme en la forma que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así que les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Libérense de toda amargura, de toda furia, de todo enojo, de todas palabras ásperas, calumnias y de toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón, perdónense unos a otros, tal como Dios nos ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Therefore, having put away falsehood, let each one of you speak the truth with his neighbor, for we are members of one another. Be angry, but do not sin. Do not let the sun go down on your anger, and give no opportunity to the devil. Let the thief no longer steal, but rather let him labor, doing honest work with his own hands, so that he might have something to share with anyone in need. Let no corrupting talk come out of any of your mouth, but only such as good talk to build up somebody that's listening to you. Do not grieve the Holy Spirit of God, by whom you were sealed for the day of redemption. Let all bitterness and wrath and anger and clamor and slander be put away from you, along with all malice. Be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another as God in Christ forgave you. Vamos a ponernos de pie para terminar. Let us stand on our feet just to wrap this up. Quiero decirte algo si tú estás acá. And I want to tell you something if you're here. Y es lo siguiente. And it's what follows. Dios, nuestro creador, Our Creator, God, no nos creó por accidente. He didn't make us by accident. Nosotros no estamos en este lugar por accidente. We're here in this place by accident. We're not here in this place by accident, I'm sorry. Nosotros estamos en este lugar porque hay algo que Dios quiere hacer contigo. We are here because there is something God wants to do with you. Y de pronto tú dirás, pero es que mi vida está vuelta a nada como para pensar en eso. And you might say, my life is such a mess, I don't even have time to Tengo think about demasiadas this. cosas encima. I have so many things on my plate now. Y yo sé, y Dios lo sabe. And God knows it too. Dios sabe todo lo que está encima tuyo. He knows everything that you have. Y creo que lo primero que Dios quiere hacer con nosotros es darnos esa libertad, esa paz. But I believe the first thing He wants to do with us is to give us that freedom. No cambiar las circunstancias que te tienen así, Not necessarily change the circumstances that have drove you this way, sino que cambiarte a ti. but rather changing you. Porque sería un poco injusto, oye bien lo que te voy a decir, Because it would not be really fair que muestres algo for you to show something que de pronto en este momento tú no sientes hacerlo. that perhaps in this moment you don't feel like doing.
Es como decirle a Noé, Noé, construye el arca. It's like telling Noah, Noah, build up the ark. Y de pronto Noé diga, pero es que no quiero hacerla. And maybe Noah would say, no, I don't want to do this. Igual con Moisés y con todos los que Dios usó. You know, same thing with Moses and every Igual single one conmigo that cuando God me dijo lo used. que quería hacer conmigo. Yo dije, no. Or with me when he told me what he wanted to do with me and I said no. ¿Y sabes qué fue lo primero que hizo Dios? And you know what the first thing that God did was? Lo que hizo con Noé, con Moisés, con Jesús y con todas las personas que Él ha usado y el día de hoy usa. What he did with absolutely every person that's here. El día de hoy usa, que es And today, primeramente sanar tu corazón. he wants to heal your heart first. Él sabe He knows que lo primero que tiene que hacer that es the first thing that that you have to do sanarte a ti is to let Christ heal you, para luego usarte. so that after that he can use you. Y lo vemos en la palabra en todas partes. And we see it in the word everywhere. Y yo soy un ejemplo de eso. And I am an example of this. Para que Dios me esté usando el día de hoy, In order for God to use me today, Él me tuvo que sanar muchas cosas. he had to heal a lot of things. Todavía sigue sanando cosas en mi He's vida. still healing a lot of things in my life. Pero debido a eso yo le he creído a Dios. But because of that, I believed God. Tú eres You are su principal obra maestra. his main masterpiece. Y lo que estamos viviendo el día de hoy, And whatever you might be living o lo que today puedas vivir en un futuro, or in the future, Dios va a tener cuidado de eso. God will take care of that. Y esto es lo que Dios quiere que nosotros mostremos. And this is what God wants for us to show. Su mano, His hand, su amor. His love. Quiero orar antes de cerrar el día de hoy. I want to pray Padre, before we close, Father, para poder conocerte, in order for us to know you, tú entregaste la vida de tu Hijo por nosotros. that you gave the life of your Son for us. Hoy como iglesia Today as a church, nos hemos preparado we have prepared para poder traer tu voluntad a la tierra. to be able to bring your will down to earth. Pero hoy oro por cada uno de los que están en este lugar. But today I pray for every single one that's in this place. Tú conoces sus You know corazones. their hearts. Tú conoces sus situaciones. You know their situations, Buenas y no tan buenas. good and not so good. Yo te pido que en el día de hoy And I ask today tú tomes sus vidas that you might take their lives, y cuides de ellos. hold them and take care of them, Sane sus vidas, Señor, heal their lives, para que puedan mostrar tu luz, so that they might shine with your light, para que puedan ver so that they might be able to see en nosotros in us tu amor. your love. Te pido por cada uno, Dios, I ask for every single one that's in here en este momento. at this moment. Te pido por cada hogar I ask for every household that is represented here que se encuentra en este lugar. in this place. Gracias, Señor, Thank you, Lord. en el nombre de Jesús. In the name of Jesus Christ. Amén. Amen.